Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Cáceres. Yo soy docente, soy economista, docente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración en la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Les voy a presentar hoy un trabajo sobre la emergencia y el desarrollo de los estudios de economía en Uruguay. En líneas generales, lo que voy a presentarles refiere a que los estudios de economía en Uruguay tienen, tienen antecedentes que se remontan a los inicios del comienzo, a los inicios de la vida independiente de Uruguay como país independiente. Uruguay se formó como país en el año 1830. Sin embargo, los estudios de economía recién se consolidaron hacia la segunda mitad del siglo XX. De manera que haré alguna referencia a esos inicios, pero me concentraré en esta última etapa. Lo siguiente que me gustaría indicar es que el desarrollo de los estudios de economía en Uruguay está eh, muy ligado a la Universidad de la República, la universidad para la cual trabajo, eh, que es una universidad pública. Durante muchos años fue la única universidad en Uruguay. Recién hacia fines del siglo XX, en la última década del siglo XX, se crearon las primeras universidades privadas en Uruguay, que también tienen formación en economía. Pero entonces una historia, una parte muy importante de la historia está asociado a los estudios de economía en la universidad pública. Y lo tercero que quisiera agregar es, bueno, que Uruguay es un país pequeño, con poca población. En este momento, en la actualidad, la población total del país es alrededor de 3,5 millones de personas, la mitad de los cuales viven en la capital. Vivimos en la capital, en Montevideo. Entonces es otra de las características del país para contextualizar un poco este desarrollo de los estudios en economía. Eh, Como les señalaba entonces, hay unos antecedentes que se remontan bien al inicio de la vida independiente del país, ¿sí? Eh, con lo que se llamó la creación de la Cátedra de Economía Política. ¿Mm? Eh, En 1832, recuerden, el país se formó, llegó a la vida independiente en el año 1830. En 1832 se establece la fundación de dos cátedras de enseñanza superior. Una de ellas es una cátedra de Derecho Público y Economía Política. Entonces aquí aparece la primera mención registrada del estudio de la economía a nivel universitario en el país. Fue bien pionero en eso, los estudios de economía no estaban ni siquiera en muchas partes del mundo no estaban ni siquiera establecidos de esta manera, como economía, como disciplina separada. Entonces aquí aparece esta referencia. Sin embargo, todo ese proceso se va consolidando mucho después, en las siguientes décadas. ¿Mm? Una primera mención ahí es que estos estudios de economía política aparecen asociados a los estudios de derecho, que es otra de las improntas que no es único en Uruguay, pero en Uruguay se dio también de esa manera, asociado a los estudios de economía, a los estudios de derecho. ¿Sí? El otro hito en este proceso es que en este periodo, 1838-1849, se da un largo proceso fundacional de la Universidad Mayor de la República, que actualmente se conoce como la Universidad de la República. Eh, y en esta universidad se crea con 4 departamentos. Uno de ellos es Ciencias Filosóficas y Jurídicas, que incluye esta cátedra de Economía Política, que finalmente se instala, actúa antes, pero se instala institucionalmente, digamos, en el año 1861.
¿sí? El siguiente hito que me gustaría señalar es en el año 1932, los había dejado en 1861, en 1932 se crea la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, que es la que actualmente forma a economistas en el país, dentro de la universidad pública, ¿sí? ¿Cómo se crea esta Facultad de Ciencias Económicas? Ahí hay que mencionar la otra línea de formación en el país que tiene que ver con los estudios de contabilidad. ¿Mm? Habíamos hablado que el surgimiento de aquella cátedra de economía política estaba asociado a los estudios de derecho hacia fines del siglo XIX, y dada el desarrollo de la economía del país, en fin, hay una tendencia a generar estudios en el área de contabilidad, ¿sí? Que fueran estudios más un camino menos académico, más pragmático, más práctico, ¿sí? Entonces ahí aparece la creación de una cátedra de contabilidad en 1894, la Facultad de Comercio en 1903, estas asociadas en la Universidad de la República, ¿sí? Sin embargo, en 1916 se separa, ¿sí? Y se crea la Escuela Superior de Comercio, ¿sí? Con esta impronta menos académica. Finalmente esto confluye de alguna forma y en 1932 se crea la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, sobre la base de esa Escuela Superior de Comercio y con una impronta muy fuerte en los estudios de contabilidad. ¿Mm? Ahí cito un reglamento del año 1938 que intenta dar un enfoque más académico. Y entonces establece ese reglamento, dice, además de asignaturas teórico-prácticas, estudiar los problemas sociales, económicos y administrativos que plantea la vida real. De manera que ahí hay un interés creciente, un interés mayor en profundizar los estudios académicos en economía. ¿Sí? Entonces me interesa señalar cómo se fue desarrollando la formación en economía dentro de esta facultad, ¿sí? Con esa impronta fuerte en estudios de contabilidad. En el periodo 1932-1943, esta facultad solo formó contadores. Después se fue abriendo, ¿m? Y finalmente, en el año 1954, establece la primera titulación como economía. Pero antes de hacer referencia a ese plan de estudios del año 1954, hacer una referencia a que desde esta perspectiva de fomentar los estudios académicos en economía, se crean institutos de investigación dentro de esta facultad, de la Facultad de Ciencias Económicas. Uno de los que se crearon varios institutos, uno de ellos fue un instituto de estadística, en fin, y uno de ellos fue lo que ahora se mantiene, que es el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Es un instituto que ha tenido una relevancia muy importante en el desarrollo de la producción de conocimiento en economía en Uruguay. ¿Sí? Cumplió 70 años hace bien poco. Entonces, la creación de este Instituto de Economía fue en el año 1948. ¿Sí? Vuelvo a lo que decía del plan de 1954. El plan 1954 tiene todavía una impronta fuerte relacionada con los estudios de contabilidad, ¿sí? Tanto que hay 26 materias en común en las dos, para toda la formación, ¿sí? Solo que ahí establece que con 4 materias adicionales da el título de contador economista. No es un título de economista separado, sino un título de contador economista, donde hay más formación en matemática, estadística, sociología, historia del pensamiento económico,
y va a tener una fuerte influencia del pensamiento estructuralista de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, todo ese desarrollo que tuvo el pensamiento económico latinoamericano desde los años 50. ¿Sí? Va a tener bastante impronta en la formación de los economistas. Los graduados en esta, como contadores economistas, fueron muy pocos, entre el 59 y el 69, 45 graduados de contador economista, frente a 240 de contadores. Tampoco que sea un número, vuelvo acá a la idea de la escasa población de Uruguay, ¿no? Y la escasa cantidad de universitarios. ¿Sí? En el año 66 hay una separación más definida de, de las dos carreras, se establece ya por separado el título de economista, pero se mantiene esta impronta de un ciclo común de 2 años. Esto se establece, se mantiene. En el año 73 al año 84 la universidad estará intervenida, hay una dictadura militar en el país que rompe una tradición democrática de muchísimos años. Ahí, en el año 1980 se establece un nuevo plan de estudio, nuevamente separado de la formación de contadores y economistas, pero se mantiene este ciclo común de 2 años. Hay hay una incorporación con mayor profundidad quizás, de estudios de microeconomía, de métodos cuantitativos, de econometría en este plan de estudio. Ese plan de estudio, la carrera de economista de ese plan de estudio son de 4 años. En 1990 se introduce el gobierno ya democrático, la universidad autónoma ya del poder del gobierno establece un nuevo plan de 5 años, ¿sí? Y donde ya la formación común con contadores ya es muy inferior, apenas algunas materias en los primeros 2 semestres. Luego, en 2012 hay un nuevo plan de estudio que vuelve a los 4 años con una idea de creditización, aumento de asignaturas opcionales. Para ver la emergencia de estos estudios de economía, es inevitable ir al desarrollo de la investigación en economía en Uruguay. Ahí señalaba la creación del Instituto de Economía en el año 1948, la fuerte influencia del pensamiento estructuralista de la CEPAL en los años 50 y 60, el corte durante la dictadura y la poca... quizá señalar también la poca formación de posgrado en el exterior, durante varios años muy poca salida de economistas uruguayos a estudiar, a hacer posgrados en el exterior. Eso cambió hacia fines del siglo, notoriamente hacia fines del siglo XX. ¿Qué ha pasado en estas últimas décadas? Luego de esa dictadura militar, ahí, durante ese periodo se crearon centros de investigación privados que dieron un impulso importante en momentos de la universidad intervenida y en la escasa actividad de investigación dentro de la Universidad de la República. Desde el año 85, entonces, una fuerte expansión de la disciplina, ¿sí? Fuerte formación de economistas, crecimiento sostenido de la formación de economistas en la universidad pública. En los 90, como decía al inicio, las universidades privadas, ahora hay 3 universidades privadas que otorgan títulos de economista, y un crecimiento de la formación de posgrado, ¿sí? Y la creación de posgrados en el país, que es bien reciente, maestrías en los años 90 y doctorados en los años 2000. Cierro la presentación con una gráfica que muestra los egresados con título de economista en universidades uruguayas, un número muy bajo hasta los 90 y un crecimiento bastante importante a partir de entonces. Esto sería la presentación. Muchas gracias.